Hay una batalla cultural, por decirlo así, en torno a la arepa de huevo. Porque Batalla cultural. sí, hubo dos hechos noticiosos nacionales de gran importancia y trascendencia para la historia de Colombia que marcaron el principio y el fin de mis estudios de periodismo. Y también que teníamos un gran maestro, teníamos a Germán Mendoza Diago, que era un maestro de maestros. Me dolió mucho su muerte. Cuando él murió, yo escribí un artículo que se llama El hombre clave. El tema taurino es un choque cultural. Ajá. Hay unas ideas culturales que chocan contra la tauromaquia, pero que se fundamentan en mentiras. ¿Cuántos muertos ha habido por pasiones? Porque te ven con una camiseta verde y yo soy rojo, yo soy azul, no sé qué. ¿Cuántos muertos? Muchísimo. En cambio, a la plaza de toros, todos los taurinos vamos en paz y alegría, permanecemos en paz y alegría y salimos en paz y alegría. Para Pedro Claver Orozco, este es mi libro, 7 lecciones de trombón y una pandemia, John Zamora. Wow. La dedicatoria dice: Pedro Claver Orozco, amigo de siempre. La música también nos une. John Zamora, y la fecha. Bienvenidos a un nuevo episodio de En la Sala con Pedrito. Como todos estos episodios, me detengo en este pedacito para darle un agradecimiento a todos esos seguidores, a todas esas personas que nos mandan sus lindos mensajes y esas personas que nos mandan sus likes y que se suscriben al canal. Muchas gracias a todos ustedes por siempre estar con nosotros en este su programa podcast En la Sala con Pedrito. Está haciendo mucho calor. Todos estos días en la ciudad de Cartagena está haciendo una temperatura aproximada de 30 a 35, inclusive en la ciudad, en el pavimento, a veces hasta unas sensaciones calóricas de 40 grados de humedad. Hoy tenemos un invitado súper especial, un gran amigo, un personaje de la ciudad de Cartagena, abogado, periodista, amante de la tauromaquia, un politólogo empírico, ex-salesianos, mejor dicho, una persona súper especial, una persona que siempre está en contacto con la gente, periodista de la ciudad de Cartagena, dueño de un gran medio de comunicación masivo que se llama Revista Z. Bienvenido a este programa, nuestro amigo y hermano John Zamora Melo. Bienvenido, mi hermano, a este tu programa En la Sala con Pedrito. Hola, Pedrito, ¿cómo estás? Me agrada mucho estar aquí en la Sala con Pedrito. Ya lo había visto, lo había escuchado. No tenía en mi agenda que algún día me invitaras. No tenía eso en la perspectiva, pero sí me halagó mucho cuando me llamaste para estar aquí como invitado. Y desde luego, como me dijo una vez un entrevistado, acepto irreversiblemente. John, hombre, cómo no, tú eres un personaje de la ciudad de Cartagena con un gran medio de comunicación, un medio masivo que lo has digitalizado 100%, y para mí es un honor tenerte aquí en nuestra sala para que dialogamos un poco de eso que la gente no sabe de ti. La gente sabe la parte periodística hacia adelante, la parte política hacia adelante, la parte del tratamiento hacia nuestra ciudad, pero no sabe la parte de atrás de John Zamora. John, cuéntame, para arrancar nuestro programa, ¿quién es John Zamora Melo? Bueno, yo soy ante todo un periodista. Llevo más de 35 años en el ejercicio y me siento muy incómodo respondiendo preguntas, porque siempre estoy acostumbrado a ser el que hace las preguntas. Total. Soy un periodista, esa ha sido mi vocación, ese ha sido el ejercicio, aunque también estudié Derecho, me gradué como abogado, me especialicé en Derecho Administrativo, he hecho otra serie de estudios, siempre me ha gustado estudiar, pero ante todo soy un periodista y a eso me dedico. Eso ha sido no solamente mi fuente de ingresos familiares, personales, sino también ha sido el gran reto de mi vida de ejercer el periodismo y tratar de hacerlo lo mejor posible.
John, te conozco de hace muchos años, hemos tenido muchas comunicaciones anteriormente. Una vez creo que estuviste aquí conmigo, estuvimos hablando un poco de radioafición, siempre te ha gustado ese tema, la radio. Pero tú vivías en una casa esquinera aquí mismo en Manga. Correcto, Cuarto Callejón con Cuarta Avenida, hace muchos años, sí. donde me visitaste y... Ahí fue donde hicimos una entrevista, yo te hice la entrevista a ti. Correcto. Sobre el tema de radioaficionado y la publiqué en El Tiempo. Exactamente. John, a mucha gente le gustaría saber, inclusive a mí, ese pasado tuyo. Hablemos un poco de la familia, de esos apellidos tuyos. Hablemos de Zamora, ¿de dónde viene el Zamora? Un abuelo mío, mi abuelo Jorge Zamora, él cachaco, él vino a vivir a Cartagena y aquí enamoró a mi abuela, Amparo Marín. Y ahí salió la familia, fueron 4 hijos varones, una niña que murió en el nacimiento, y esa fue la familia Zamora Marín, de Cartagena, del barrio La Quinta, negritos todos, sí. Afrodescendientes, claro, todos. En Colombia todos somos café con leche. Total. Entonces la familia de mi papá, todos eran afrodescendientes, como se dice ahora, era una familia cartagenera, y la familia de mi mamá era campesina del interior del país, de Mesitas del Colegio. Mi mamá era una campesina. Pero al apellido Zamora, cuando tú me hablas de tu papi y me hablas del apellido Cachaco. Sí, porque mi abuelo tengo entendido que era de una localidad de Cundinamarca. Uh-huh. Vino a trabajar a Cartagena y aquí se afincó. En la familia con mi abuela cartagenera, es así. Mi abuelita nació en la calle de Don Sancho. En pleno centro muralla de Cartagena. Y esa familia es Zamora, sino que ya con el tiempo, ya cuando los chicos estaban un poquito grandes, se fueron a vivir a Bogotá, como mucha gente, la migración interna de un país. Entonces se fueron a vivir a Bogotá a buscar mejor suerte. Mejor suerte. Y allá mi papá se conoció con mi mamá, que era una campesinita, de familia campesina, que se vinieron del campo a la ciudad. Entonces era una familia campesina de Cundinamarca, con una familia cartagenera que se encontraron en la metrópoli, en Bogotá. Ese es el Zamora de tu papá. 4 hermanos me acabas de decir. Sí, son 4. Cuéntame de tu padre. Ya todos han muerto. El mayor Jorge Enrique, mi tío Jorge Enrique, murió hace muchos años. Con la pandemia murió mi papá y murió mi tío Jaime, que fue mi gran padre putativo. Y hace como un año murió el mayor de todos. No sabía que tu papá había muerto en la pandemia. Sí, murieron todos. Fue de los primeros que cayó en la pandemia. Ambos. Mi papá, no mi tío. Mi tío cayó cuando ya la pandemia estaba pasando un poquito, pero cayó por el COVID. Wow. Qué vaina tan tesa. Pero fíjate, yo sí, cuando tú me formulaste unos interrogantes preliminares que me lo hiciste llegar, yo me puse, porque casi nunca me detengo a pensar en esas cosas, y me puse a reflexionar sobre ese encuentro. Imagínate Bogotá hace 60 años, unos costeños y unos campesinos, y que mi mamá se conozca con mi papá. O sea, mi mamá campesina, cundiboyacense, mi papá cartagenero, negrito. Ese choque cultural, los resabios del racismo en Bogotá. Yo me imagino que fue los resabios del costeño, que en esa época era mal visto en Bogotá también. Sí, por eso. Entonces yo me imagino que fue una relación un poquito no tan bien recibida en los círculos, ¿no? Total. Cercanos. Me imagino que tuvieron que pasar sus penurias de amor, pero bueno, el amor triunfó y ahí siguieron para adelante. 4 hijos. 4 hijos. Entonces está mi hermano mayor, mi hermana mayor, mi otra hermana que también es mayor, con los años se ha vuelto mayor que yo, y luego yo. John, ¿y dónde se asentaron aquí en Cartagena? Cuando vinieron a Cartagena. Inicialmente en el bosque, pero de siempre en el Pie de la Popa. Siempre han sido Pie de la Popa. Popanos. Sí. ¿Qué recuerdas del Pie de la Popa? Bueno, el Pie de la Popa era un barrio muy residencial, señorial, era un barrio muy agradable. ¿Dónde vivías en el Pie de la Popa? Vivimos primero en el primer callejón. Cuando tú vienes del centro hacia el Pie de la Popa, en la esquina hay una talabartería, o había taller de talabartería Pérez. Total, ya sé cuál era. Ahora queda en ese callejón, ahora queda Salud Total.
Correcto. Hay como unas clínicas ahí en esa Sí, calle. esa es la clínica, bueno, no, Salud Total tiene creo que unos consultorios, unas cosas ahí, unas imágenes, no sé. En ese callejón vivíamos primero y luego pasamos a la calle Real del Pielapopa, donde estuvo nuestra casa por muchos años. La casa del Pielapopa de la urbanización La Miramar. Okay. Ahí quedaba calle Real. No me hablaste de la familia Melo. La Ese apellido, Miramar, ese apellido me preguntaste por Zamora. Me preguntaste por Zamora, pero no me preguntaste. Estoy respondiendo. Me gustaría saber un poquito de la familia Melo, sobre todo que es un apellido Cachaco. raro, o sea, no es un apellido autóctono, sino No. afuera. Un presidente de apellido Melo hace 150 años. Ok. Entonces, es un apellido muy común en el interior. Y como te decía, mi mamá es de familia campesina, de Mesitas del Colegio. Mesitas del Colegio, Dinamarca. Melo Barrantes, esos son apellidos muy de esa zona. Y lo que pasa es que la familia de mi mamá eran 5 mujeres y un caballero. Eran en total 6 hermanos. Eran 6. Ya mi tía mayor murió, mi mamá murió. Quedan 4. Quedan 4, ya están viejitos, pero están bien. Te hago una pregunta que yo no se la hago a mucha gente aquí cuando viene. ¿Has sido muy unido con cuál de las dos familias? ¿Con la Zamora o con la Melo? ¿O siempre has tenido visitado, unido? No, con la familia Melo hemos sido más unidos, nos hemos llevado más con la familia de mi mamá. Okay. Porque con la familia de mi papá había una lejanía, primero terrestre, y luego ha habido circunstancias de las familias que simplemente no se propician el acercamiento, pero con mi tío Jaime Zamora, que te repito, fue como mi papá, con él había una cercanía suprema. Okay. Era el papá de nosotros. Entonces, con los Melo en general y en los Zamora con mi tío en particular. Ok. Cuando tú me hablas de Pielapopa, de tu vivienda en el Pielapopa con tus hermanos, acuérdame un poco de esos amigos del Pielapopa, de esos callejones, de ese callejón que tú me acabas de mencionar por la Tabaletería Pérez, de la calle principal del Pielapopa. ¿De quién te acuerdas? Lo que pasa es que en ese callejón que te decía, el primer callejón del Pielapopa, ahí pues estábamos muy niños. Ese callejón era un poco silencioso, ¿cierto? Era como más tranquilo. Era más tranquilo porque el bullicioso era el callejón del lado, Okay. porque estábamos los del colegio. En ese callejón de contiguo vivía Alejandro Berbel, los Quintana, Moreno, ¿te acuerdas de Jairo Quintana? Sí, de Quintana, todo ese, la tienda de la señora Amelia. En la esquina vivía Rigoberto Jiménez cerca, con la hermana La Niña Jiménez. Luego en la esquina Farid García, creo que era el apellido de él. Los Pareja, Alberto Pareja, vivían también por allí. Okay. Ayola, los Ayola. Bueno, la familia Forero, Yolandita Forero y sus hermanos William. Muchos recuerdos de esa infancia en la zona. Enfrente vivían los Tamayo, en esa misma casa después vivieron los Echenique, Antonio Echenique. Okay. Porque era de la época de la infancia, ahí jugábamos fútbol, tapita. En las fiestas de noviembre eran las guerras de buscapié y guerras de bolsita de agua. Okay. Yo me acuerdo que yo me montaba en un poste para vigilar a los de los otros callejones cuando venían para acá. Era como una estrategia de guerra, de batalla. Y eso era todo el desorden normal que se hacía en la época, en las fiestas de noviembre. Las fiestas de noviembre eran diferentes y eran fiestas de noviembre, ahora son fiestas de la independencia. Fíjate lo que me imagino que la Candelaria también para ti era importantísima. Las fiestas de la Candelaria eran llenas de gente, eran multitudinarias. Lo que era la ermita era ríos de gente desde el 24 de enero hasta el 2 de febrero, que era el día de la procesión. Se llenaba el Pielapopa de caballos de todas las alzadas, de todos los
de todas las clases. El caballito que alquilaban para que los padres montaran a los niñitos a dar una vuelta. Burritos, carreticas. La cabalgata era supremamente multitudinaria. Una cabalgata que eran caballos y caballos y caballos. Eran 2-3 horas de caballos. Y total. no, las fiestas de la Candelaria y también la música. O sea, llegaban verdaderas bandas allí. Era lo que era hoy la Avenida del Lago, llena de caballos. Era una pesebrera total, gigante. Total. La ermita. En esos días el aroma de las heces de los caballos era característico de la zona. No, el pie a la popa, los fritos del pie a la popa son inconfundibles. Yo creo que hay una batalla cultural, por decirlo así, en torno a la arepa de huevo. Porque... Batalla cultural. Sí, lingüística sobre la arepa de huevo. Porque yo tengo... ¿Arepa de huevo o arepa con huevo? Allí viene esa es la batalla. En el pie a la popa, desde que yo estaba niño, siempre se ha dicho arepa de huevo. Arepa de huevo, y las mejores arepas de huevo en la historia del universo, en la historia de la humanidad, se han hecho en el pie a la popa. Total. Las mejores arepas de huevo son las del pie a la popa. Total. Pero había también producción de arepa de huevo en Manga y en Boca Grande, y allá les decían empanadas con huevo, porque tienen la teoría de que como es una masa a la cual se le abre una cavidad para ingresar el huevo y la carne, esa técnica ya la convierte en empanada, no en arepa. La arepa es la masa sola, supuestamente. Esa teoría es peregrina y la he escuchado recientemente. Y no lo he leído, pero alguien citó a Eduardo Lemaitre hablando de la empanada con huevo. Tengo que corroborarlo. Pero yo sí escuché y está grabado a Joe Arroyo cantando arepa de huevo. Arepa de huevo. Hay una canción, ahora, si quieres la buscamos ahora. Y el Joe Arroyo, cuando comenzaba en la música, grabó arepa de huevo. Así era el coro. Entonces yo soy del bando de la arepa de huevo, aunque hay críticos científicos que señalan que es arepa con huevo o empanada con huevo. Wow. Pero bueno, reivindico el pie a la popa. Siempre he escuchado arepa de huevo. Sí, inclusive arepa e huevo. No de huevo, sino arepa de huevo. Así es. Esa es la auténtica verdad, y qué pena con los que profesan la teoría de la empanada con huevo. Muchos que nos están viendo en la pantalla dirán que es una arepa de huevo. Y aquí en Cartagena, en Colombia, nosotros hacemos unas arepas autóctonas que son de masa de maíz, y adentro le echan, son 2 tapas, adentro le echan un huevo con un picadillo de carne, la tapan con la misma masa, la tiran en la grasa o en la manteca, y sale la respectiva arepa de huevo cartagenera. También es muy popular la historia de la sinceridad del cliente de un puesto de frito. Ajá. Porque cuando en el pie a la popa era así, y es en la mayoría de los puestos de frito, uno llega y comienza a consumir. Uno agarra una arepa de huevo, el otro agarra una carimañola, el otro coge un buñuelito, el otro repite, qué sé yo, y al final la cuenta. ¿Cuánto es? Y es un acto de sinceridad. El cliente siempre le dice, mira, yo me he comido arepa de huevo, el otro se comió no sé qué. Todo el mundo dice la verdad. Clásico. La gente dice la verdad, qué fue lo que consumió, y pagan lo que es, total, lo que da la cuenta. Total. Porque las señoras, las matronas que están ahí, la verdad es que llega mucho cliente y cada uno va cogiendo, y es muy difícil que ellas lleven la cuenta exacta de cuánto es lo que consume cada uno. Entonces es un acto de auténtica sinceridad, franqueza y verdad del cliente. La tengo clara, y así es que es. Eso era en el pie a la popa. Y yo voy al puesto de aquí de arepa huevo de Manga, y es lo mismo, la pelada con su... atendiendo a todo el mundo, las bolsas le entregan. El cliente podrá hacer lo que sea, pero ahí se transforma en una persona honesta, de bien, honesta, que dice la verdad y paga lo que debe. La tengo clara, y así es que es. John, nos fuimos a otros temas y quiero meterme nuevamente, quiero echarme un poquito para atrás, porque quiero conocer tus amigos de esa época de pie a la popa, tu llavecita de esa época. ¿Con quién andabas tú en esa época? Estamos hablando de qué edad, por lo menos, quisiera saber. Yo tengo 58.
Cuando vivías ahí en esa... No, tenía 8 años. ¿Cuáles eran 5 tus años. amiguitos ahí? de esa época? 8, 10, 12, porque ahí... O un llavecita que te acuerdes de esa época. Es que mis amigos de Piedra Popa eran del colegio. Entonces, Germán Martelo, Alberto Pereira, Alejandro Berbel, Alfredo Alejandrito Moreno. Berbel vivía por ahí en el vuelta, callejón a la vuelta, siguiente. en el siguiente, a la vuelta de mi Ajá. casa vivía. Un abrazo para Alejandrito allá en Canadá. Nosotros llegábamos del colegio y nos íbamos para la casa de Alejandro Berbel, como él desde muy Músico. niño tuvo ese talento desbordado para la música, gran pianista y organista. En esa época habían los órganos Yamaha, Total. que tenían como 2 o 3 pisos de teclados y abajo una serie de pedales. Y Alejandro tocaba los pedales, que creo que con los pedales se hacen los bajos, no estoy seguro, eso lo sabrá él. Y tocaba toda la tarde. Entonces íbamos allá y disque a hacer tarea. Y era con Alejandro. Alejandro siempre fue... Era como un punto de encuentro por la música, por él, por su hermano Guille, por su hermana Inés Aminta. La verdad, la casa era como una especie de base, cuartel general de la calle. Ahí llegaban todos los amigos. Llegaba todo el mundo y además era un edificio, entonces la parte de adelante llegaba todo el mundo y se formaba la jugarreta de golito. Por ahí veo a Inés. Un abrazo por ahí en Miami. Sí, sí. Y al otro hermano de ellos Y también. yo me lo encontré ahora en los nuevos fandangos de Piedra Popa, acá en la Avenida del Lago, lo que organiza Vuelta Bajero. Vuelta Bajero. Sí. John, hablemos un poquito, ya que estamos en los 8 años y de estos personajes del Pie de la Popa, de esa zona, de esos callejones, gente que es muy conocida en el sector. Hablemos un poquito del colegio, en esa época, ¿dónde estudiaste? Siempre ¿Tu en el primaria? Salesiano, siempre en el Salesiano. Toda la vida. Sí, o sea, lo que pasa es que nosotros nos criamos inicialmente en Bogotá y luego desde segundo primaria estaba en el Salesiano. En el Salesiano. Entonces todo el tiempo hasta sexto bachillerato, porque no se hacía 11, se hacía sexto bachillerato. ¿Te acuerdas? Total. O sea, la primaria era hasta quinto y luego uno pasaba el bachillerato del primero a sexto bachillerato. Clarísimo. Te graduaste en el Salesiano. En el Salesiano, y ahí fue donde se hizo todo el núcleo de amigos que todavía es la hora y siguen jodiendo la vida. Pero hablemos de la primaria, de los salesianos. Cuéntame un poquito Rubén de esa Baena. época hermosa de la primaria. No, yo me acuerdo en los recreos mucho que siempre era jugar bolita de caucho. Bolita de caucho con la mano. Fíjate que ya eso no se produce, ya no se comercia. Eran unas bolas de caucho que las vendían en el Ley. A veces las comprábamos y a veces nos iban como y nos robábamos las bolitas de caucho. Y nos faltaba el que se las metía por ahí entre el pantalón, no sé qué, y entonces se compraba una, pues se robaban 4. Y siempre en el recreo era jugar bolita de caucho, que había varias modalidades, ahora que recuerdo. Había en el patio grande, frente a donde estaban los buses del Salesiano, ahí se jugaba con 4 bases. Era como una especie de béisbol con la bolita de caucho. Allá arriba en el segundo nivel de los el segundo salesianos. nivel del parqueadero. Allá pegado a la capilla. Sí, donde hoy está el Coliseo, ahí pues, no estaba el Coliseo, era más un campo más abierto, estaban los garajes de los buses y ahí se jugaba con 4 bases. Total. Pero acá abajo se jugaba con 2 bases en las canchas de basquetbol, era primera, segunda y home, ya, fuera. Y había otra modalidad que era contra la pared. Entonces se tiraba la bolita de caucho contra la pared y bueno, eso era vainas que se inventan uno de pelado. Total. Pero esos eran los recreos en el Salesiano y bueno, y la jugarreta de fútbol. Era un partido de fútbol con 20 de un lado, 20 del otro y todos detrás del balón. Eso de hacer un gol ahí era una lotería. La primaria salía a 1 hora y el bachillerato salía a otra hora, ¿no? La gritería. Todo. Bárbaro. Una gritería. Lo normal de un colegio de pelados. Bueno, y era, no como ahora es mixto, pero en esa época era en un colegio de varones, los curas, los profesores memorables, no me acuerdo mucho de los de primaria, pero los de bachillerato sí todos son Toño Piedradita, el químico, había uno que era del Carmen, Calixto González Lares. Vaya. Calixto González Lares, que decía que él era, no sé si del Carmen de Bolívar o de San Jacinto, de San Juan de Sea, donde la inteligencia es peste y nadie ha sido vacunado. Entonces, él tiene una inteligencia
que no había sido vacunada, afortunadamente. Gran profesor. Me acuerdo que daban ahí una vaina que se llamaba electricidad. Con Pedraza o Pedrosa, Manuel Pedrosa, creo que Nos llevaban allá a un piso, creo que tercer piso, ¿no? Sí. El Salesiano tiene 3 pisos. El primero y el segundo son de salones. Y en esa época el tercer piso era las habitaciones de los curas y había unos 2 salones grandes que era uno el taller de electricidad, donde íbamos de eso solo me acuerdo del alicate, de resto una instalación eléctrica no me acuerdo de nada. Te digo una vaina que... Mira, el otro día en la casa tuve que cambiar un switch. Ajá. Y yo pensé que yo podía hacerlo con mis conocimientos de electricidad y nada, tuve que llamar a alguien que viniera y eso era una ciencia oculta para mí. A mí como que me gustaba esa clase porque la generación de nosotros es la generación que los fines de semana nos ponemos a cacharrear en la casa. Ajá. Ya eso no se ve en la juventud de hoy. No. Tú le dices a un pelado, ven acá, vamos a instalar un foco. Nada. Mierda, eso como si le mentara, mejor dicho. A mí me gustaba la clase, pero no entendía. La verdad es que no tuve muchas... Aprendí mucho de empalme, de cable. Bueno, tal vez sería lo único que me quedó. Bacano. Pero no. John. El Salesiano fue un colegio muy sabroso para todos, donde fraguamos unas amistades para toda la vida, donde tuvimos todas las experiencias propias de la niñez y de la adolescencia, donde aprendimos mucho, en lo académico había un gran nivel y en lo humano también había una gran preparación, la guía del padre Mario Restrepo, la manera en que él nos inculcó la literatura, las lecturas de los grandes clásicos. Creo que el Salesiano fue una escuela muy motivacional, muy edificante, muy cultivadora del ser humano. Creo que por eso salimos la mayoría buenos profesionales, buenos ciudadanos en conclusión. Total. Pero el Salesiano fue, ojalá hoy lo siga siendo, una gran escuela del saber normal de un bachillerato, pero también una escuela de la vida. Y estuvimos allí aprendiendo a convivir, a los distintos matices de las personalidades, a tolerarnos y a querernos como hermanos. Entonces el Salesiano fue... Por eso cuando tú me presentaste ex Salesiano, uno no deja de ser ex Salesiano. Salesiano toda la vida. Salesiano toda la vida. Las enseñanzas de Don Bosco, de Domingo Sabio, el fervor por María Auxiliadora. Esas son cosas que quedan toda la vida y que son positivas, constructivas, edificantes, nutritivas para el alma. Sobre todo que le inculcan mucho la parte religiosa a la juventud, o nos inculcaban mucho esa parte religiosa. De hecho, creo que, si mi mente no me falla, nosotros todos los viernes teníamos misa. La misa hacía parte del horario de clases a la semana, así como tenías 3-4 clases de matemáticas, una de no sé qué, había una que era la misa. Sí. Era la misa, claro. Y tenía que uno asistir religiosamente a su misa. Te hablaba de Rubén Darío Baena. Rubén Darío Baena Peña, sí, que es sobrino de Baena Sosa, que era periodista muy famoso. Ajá. A veces lo confunden, pero no, Rubén Darío. Entonces te decía que Rubén Darío, él se ha destacado mucho, tanto en su ejercicio como en el sector privado, como gerente, como ejecutivo, y se ha destacado también como docente universitario, catedrático de posgrado y maestría. Entonces él es una persona que ha descollado en ambos mundos, en el mundo académico y en el mundo empresarial, y tiene una gran responsabilidad con yo creo que la empresa más grande de comercializadora de vehículos de Bogotá, con Tinautos y otras empresas adyacentes, y su actividad. Entonces es mi hermano y siempre muy orgulloso de él. ¿Te ves con él en Bogotá, no? En Bogotá y acá. ¿Y aquí cuando viene? Acá sí, viene con cierta frecuencia. También en esa época Omar Cardona mucho. Omarcito. Con mi gran hermano Omar, Carlos Gómez Román, con quien todavía nos frecuentamos. Fuad Curi cuando viene. Fuad. Abrazo a Fuad. Javier Mariño, que estuvo aquí sentado. Personaje, mi hermano. Personaje. Ahora está por ahí te vi, con el tema del tabaco. Entonces, te vi una visita por ahí con los llaves. Sí, a ti en la sala de él.
Rafa Yance, Jimmy Quintana, Alexis Gamero, Gustavo Ojeda. Son amigos que quedan de esa época y son para toda la vida. La verdad. Total. Que siempre está uno preguntando por el uno, por el otro. Nos encontramos, Pedro Suárez, Carlitos Gómez, que estuvo acá, Carlos Rodríguez Borja. Carlitos Rodríguez, que también estuvo aquí en la sala con Pedrito. Así que han sido amistades que han estado toda la vida, resistentes al frío, al calor, a la lluvia, a todo. Entonces, son amistades duraderas. Bacano. Entonces, hablando un poquito sobre el Colegio Salesianos, me dijiste que habías terminado en el Colegio Salesiano. Te graduaste en el Colegio Salesiano. Sí, claro. Con todos estos personajes que estamos hablando. 1984. Posteriormente, ¿qué fue de John? ¿Te fuiste a estudiar a la universidad enseguida o hiciste un break? No, yo enseguida ingresé a estudiar arquitectura. Porque mi hermano Rafael era arquitecto y yo le conocía lo que era la carrera de arquitectura por él. Porque a veces me tocaba ayudarlo en planos y cosas así, que cuando él tenía que hacer algún trabajo y necesitaba un auxiliar, un delineante, okay, ahí me ponía a hacer rayitas y cosas sencillos, pero que le solucionaban. Entonces estudié un semestre de arquitectura y dentro de ese semestre había una clase que se llamaba expresión oral y escrita, que la dictaba Sara Marcela Bossi, gran comunicadora. Y en esa clase, porque yo me interesé y le pregunté a ella dónde podía estudiar comunicación o periodismo. En el Caribe solamente había en el Autónoma en Barranquilla. Autónoma del Caribe. Y el resto en Bogotá. Entonces me fui para Bogotá, al externado. Allá estudié la carrera completa, comunicación social, periodismo. Y allá, dentro de los compañeros que estudiamos, también fue una época muy agradable. Uno muy recordado en Cartagena, Manolo Duque. Manolo estudió. Manolito Duque. Con Manolo estudiamos la carrera en paralelo, es decir, yo comencé un semestre antes que él. Y yo terminé también un semestre antes que Manolo. Pero nos veíamos, éramos del mismo combo en Bogotá. O sea, Manolito estudió también comunicación social, periodismo. Claro. Sí, no sabía, fíjate. Él es periodista. También salesiano, ¿no? También salesiano y también del externado. Él asistía como a él le gustó siempre el deporte, él quería hacer periodismo deportivo. Y él asistía a un programa que se llamaba La Barra de las 13, que era a la 1 de la tarde en Caracol con Alberto Piedradita Pacheco. Entonces, cuando le preguntaba a él, su nombre es Manuel Duque, pero me dicen Mañe. Y yo, no, Mañe no, usted es Manolo. Ahí fue donde lo bautizó Manolo Duque. Ok. Alberto Piedradita Pacheco. Entonces, él desde siempre fue su nombre Manolo, hasta que fue un gran periodista, alcalde que tuvo sus quebrantos de salud política. Y Carlos Arturo Escobar también fue un compañero. Él está ahora en Estados Unidos, pero un compañero que él de la universidad en Bogotá. De Bogotá. Varios compañeros que... ¿Te fuiste a Bogotá en esa época? ¿Tus viejos seguían viendo en el pie de la popa en Cartagena? Sí. Y tú dijiste, me voy para Bogotá a estudiar. Sí. Comunicación social. Primero estudiaste un semestre aquí de arquitectura, ¿no te gustó? Sí me gustaba, pero me gustó más, me llamó más la atención. La expresión oral y te fuiste para Bogotá. Mira, a mí me marcó. Hubo dos hechos noticiosos nacionales de gran importancia y trascendencia para la historia de Colombia que marcaron el principio y el fin de mis estudios de periodismo. En el primer semestre, cuando terminaba el semestre, siempre estamos en exámenes, los exámenes finales. Entonces ya uno no va a la universidad a toda la intensidad horaria, toda la jornada horaria académica, sino uno solamente va al examen final que le toca ese día. El 6 de noviembre del año 85, el 6 de noviembre del 85, yo terminé un examen final de algo, de epistemología o algo así, y veníamos bajando con unos compañeros por el externado que hay en el barrio de La Candelaria, en el centro de Bogotá. Veníamos bajando por la calle 11 rumbo a la décima, a la carrera décima, que es donde se cogen las busetas en esa época. Y cuando veníamos por la quinta, llegando a la séptima, comenzamos a ver en los edificios que la gente estaba mirando y comenzamos a escuchar unos disparos. Y nosotros nos asomamos hasta la séptima, llegamos
y vimos el Palacio de Justicia. Y había gente dándose plomo en el Palacio de Justicia. Pero nosotros no, uno como joven a veces no ve el peligro. Nosotros nos quedamos ahí viendo la plomera. En primera fila del Palacio de Justicia cuando comenzó. Eso la toma del Palacio de Justicia. 10, 11 de la mañana más o menos comenzó wow. eso. Incluso nosotros vimos, creo yo que fue el primer muerto del Palacio de Justicia, un detective del DAS que estaba de civil, tenía una camiseta roja, un blue jean, y fue la primera persona que yo vi que salió, que la recogieron, algunos compañeros de él, fue de los primeros que se enfrentó a los terroristas que llegaron allá. Luego al ratico llegó una columna del ejército y comenzó a sacarlo, entonces nosotros quedamos atrapados entre la carrera séptima y la carrera quinta. No podíamos salir de allí porque por la quinta era por donde estaban ingresando los vehículos del ejército y de la policía para hacer el cerramiento de toda la zona. Y nos tocó esperar como hasta las 3, 4 de la tarde, que ya pudimos caminar hasta después del Palacio Presidencial, por allá por las cruces, bajar por la sexta sur hasta la Caracas, una caminata larguísima, para poder buscar una buseta que nos llevara a casa. Y al final comprendiste ese mini suceso, lo comprendiste al final. Pues o claro, llegaste a tu casa y... No, yo sabía lo que estaba, eso era... Pues ya uno tiene cierta formación periodística, histórica, y ya sabíamos lo que estaba. Al principio fue la novedad, disparos y tal, pero ya después estamos en la mitad o sea, cerca de donde... De un episodio que ha sido historia en Colombia. Te digo, cuando comencé el primer semestre, ese fue un episodio que marcó. Y cuando terminaba, yo estaba haciendo unas prácticas en El Espectador. En El Espectador del externado escogieron 4 estudiantes. Una chica muy simpática que la mandaron a hacer farándula. Uno que era medio gringo, europeo, entonces se hacía internacionales. Otro que era un chico bien vestido, tal, lo pusieron a hacer económicas. Y a mí me mandaron de bombillo. Yo entraba a las 7 de la noche y salía a las 3 de la mañana. Wow. Esa era mi práctica empresarial. Entonces yo a las 3 de la mañana salía y tenía que estar a las 7 de la mañana en clase. Pero era lo que me tocaba. Y el último día de mis prácticas en El Espectador era el 18 de agosto del año 89. ¿Qué pasó ese día? La bomba del Espectador. No. Ese día fue el asesinato de Luis Carlos Galán. Wow. Que fue en la noche. Entonces cuando la noticia se produce, Caracol se la comunica extra. Acaban de atentar contra el candidato presidencial Luis Carlos Galán. Escucha, pero nosotros monitoreamos todas las emisoras, entonces pilas que atentaron contra Galán. Entonces comienza el operativo periodístico. Comienza el operativo periodístico de cómo El Espectador, desde el jefe de redacción y el director, cómo asumen el cubrimiento de esa noticia. Entonces usted se va para acá con este fotógrafo, usted para allá, y a mí me mandaron con un fotógrafo y allá a los carros del Espectador le decían chivas, unos jeeps pequeños para 4 pasajeros, conductor y 3 pasajeros, y a esos jeeps les decían chivas. Entonces me asignaron una chiva y a mí me mandaron por un hospital en el norte. O sea, allá nunca llegó. Galán, se quedó en el hospital de Soacha y ahí murió. Pero fue la última acción que tuve en El Espectador, y fue el último día de mi práctica empresarial o laboral. Entonces yo pensando, bueno, el periodismo, mi estudio de periodismo estuvo marcado por esos 2 hechos: Palacio de Justicia y Luis Carlos Galán. Entonces tú te puedes imaginar, estudiar periodismo en esa época era una Colombia convulsionada, una Colombia donde Pablo Escobar hacía terrorismo, los del cartel de Cali también hacían terrorismo, las FARC nunca dejaron de hacer terrorismo, el M-19 con el Palacio de Justicia hizo terrorismo. Entonces el estudio del periodismo estuvo marcado en la época por esa serie de hechos. Y sobre todo Bogotá, que sufrió muchísimo en esa época. No, y cuando vine aquí a Cartagena, aquí... ¿te acuerdas la bomba ahí del centro comercial Boca Grande? Wow. Una bomba que estalló ahí enfrente en el parqueadero. No fíjate lo que es la onda explosiva. No afectó tanto a los locales del primer piso, sino afectó sobre todo los edificios vecinos del 5º piso en arriba. La onda vidrios levantados, la onda explosiva para allá. Y aquí en Mangui van a poner una en la Cabaña también.
Nos iban a acabar Manga. Ese de la cabaña, el policía que detectó y desactivó la bomba, a los 2-3 días le hicieron un homenaje en la alcaldía, le dieron una tal, pero fue privada. No lo hacían público porque el tipo le dañó el caminado a los terroristas aquí. Un jeep de pero estaba cargadito y iba hasta allá, no se sabe, venía pasando por Manga, pero no se sabe cuál era su destino final. Pero era John, terminas en el Externado de Colombia, comunicación social, periodismo, y esto del derecho, entonces, ¿cómo lo unes ahí? Pues porque ya yo trabajaba en el Universal, O sea, si es después, vamos a dejarlo más adelante. Yo quiero que me sigas una biografía detallada. La comunicación social esa, terminaste la comunicación social, ¿y a qué te dedicaste en ese momento? No, yo me regresé para Cartagena. A Cartagena te fuiste. A ejercer el periodismo. Okay. Yo comencé en Caracol, luego en el Universal. Yo hice noticiero de radio en Caracol, hice transmisiones, transmití boxeo. Lo que te pusieran a hacer. Sí, claro, que yo estaba bien preparado, ¿sabes? Okay. Venía de la universidad y quería demostrar y me encantaba, ¿sabes? Lo mío eran los medios, hacer una transmisión era aprender a hacer una transmisión de radio. Los remos los técnicos eran muy recursivos para sacar la transmisión al aire. No era como hoy, Wi-Fi y satélite y sale. No, tenían que tener una conexión telefónica y buscar dónde estaba el teléfono, y a veces le cortaban, por ejemplo, en el Coliseo Bernardo Caraballo no pagaba la cuenta del teléfono, entonces Telecartagena cortaba, entonces iban a transmitir y no podían. ¿Y dónde cogía la línea telefónica? Les tocaba salir a donde los vecinos, ahí en el... Présteme el teléfono. A alguno que le prestara la línea para poder hacer la transmisión, y llevaban, como ellos sabían eso, llevaban cable, todo lo que tú quieras, toda la longitud de cable para agarrarse donde sea de allá y poder hacer las transmisiones. Los técnicos de radio son unos magos para hacer las transmisiones. Y entonces yo y luego trabajé en el Universal. Trabajé en el Universal cuando comenzó. Cuando yo comencé estaba todavía en la calle San Juan de Dios. Y también ese es otro asunto de los periodistas, al igual que la mayoría de los profesionales de nuestra época, hemos tenido que hacer la migración desde lo mecánico hasta hoy lo digital. De Caracol, donde estuve un buen tiempo, ingresé al Universal. Cuando yo ingresé al Universal, estaba en la calle San Juan de Dios. Era una casita, era una redacción muy acogedora. El director era Gonzalo Zúñiga, el jefe de redacción era Germán Mendoza. Y allí, la verdad que era una fraternidad también esa redacción del Universal, porque era pequeña, cálida, y cada cual en su área, en el área que le tocaba cubrir. Yo inicié como redactor judicial en Sucesos, y luego ya venía de escuchar Sucesos en Bogotá. Bueno, me había tocado eso. ¿Pero te gustaba esa vaina del Suceso? Porque no, sabes que el periodista no siempre se enfoca. En general me gustaba el ejercicio del periodismo, no me importaba, no te cuál importaba era lo que fuera. No me porque importaba hasta deporte me dijiste que sí, no, es que yo en el Universal hice deportes, política internacional, bueno, de todo. Bacano. Cuando yo comencé en el Universal, toda la tecnología era mecánica, es decir, había que escribir a máquina. Te entregaban un kit. Cuando el redactor llegaba nuevo, te entregaban un kit. El kit era una carpeta armada en cartulina, y adentro venía una escuadra, lápiz, cinta pegante, tijera, liquid paper, y te entregaban un rollo de papel bond para evitar el uso de la resma de papel individual, andar cambiando de papel cuando se acababa. Te daban un rollo de papel bond, entonces tú ponías el rollo en la máquina y dabas tecla y escribías y hasta donde, cuando la noticia se te acababa de escribir, la cortabas. Para eso te dan la tijera. Pero además, esa expresión de cortar y pegar que hoy ves en los artefactos de la tecnología actual, nosotros hacíamos copiar y pegar realmente. Es decir, nosotros cortábamos, por ejemplo, un párrafo. Tú escribes y consideras que el párrafo que escribiste abajo debe ir arriba. ¿Cómo hacías para cambiarlo? Cortabas
cortabas arriba y para eso era la cinta pegante. Entonces tú pegabas, cortabas y pegabas. Y armabas la noticia por los párrafos como tú querías que fueran expresados. Y el fotógrafo era aparte. El fotógrafo tenía su material y tenía su estudio, su cuarto oscuro. Había una persona que era el laboratorista. El fotógrafo le entregaba los rollos al laboratorista. El laboratorista revelaba y ya cuando hacían los contactos sabían cuáles eran las mejores fotos y esas eran las fotos que ampliaban. Esas fotos se las entregaban al periodista. Entonces, al periodista nosotros nos entregaban la planilla con el diagrama para ordenar cómo se va a presentar la información, dónde va el titular, dónde va el texto y dónde van las fotos. Y te entregaban una planilla ya con la reserva de los avisos. Si en esa página iba un aviso, iba al espacio marcado de que aviso. Entonces tú diagramabas la página y las fotos tenían una proporción. Entonces había una fórmula, para eso te daban la escuadra. Uno volteaba la foto, trazaba una diagonal, medía y con una fórmula sacaba la proporción de la foto como debería ir en la página. Y uno la anotaba. Foto 1, tanto por tanto, a tanta proporción, tal. Y esa era la foto que en fotomecánica, ya en la Universal, era donde la procesaban para que fuera en la página. Wow. Eso era el kit de tecnología del Universal cuando yo llegué. Máquinas de escribir o Alimetti. Yo en El Espectador, cuando hice las prácticas, el jefe de redacción me obligó, me dijo, usted no escribe hasta que no escriba. Es decir, yo no podía escribir una noticia hasta que no aprendiera a escribir con todos los dedos en una máquina de escribir. Porque nosotros normalmente escribimos con el ta. Y él me dijo, no, tienes que aprender con todo, hasta que escribas sin mirar. O sea, yo tenía que escribir sin mirar. De hecho, eso lo enseñan en la comunicación social. A mí me lo enseñaron en la Universidad Autónoma del Caribe en Barranquilla. A mí no me enseñaron eso. Llegué al Espectador y me tocó. Entonces, cuando llegué al Universal, ya yo sabía escribir a máquina. Y había un señor, no había microondas, no había WhatsApp, no había. Entonces, había un señor de apellido Tous que tenía una moto y su mochila. Entonces, uno le entregaba la carpeta esa que era en cartulina. Ahí uno metía las noticias con sus fotos y le entregaba la carpeta, la página completa se la entregaba. O sea, la página de sucesos, si tenía 3, 4 noticias, pues tenían que estar allá adentro, con las fotos correspondientes. Le entregaba uno de esos a Tous y Tous en la moto se venía del centro de la Popa, al pie del cerro donde está el Universal hoy, que ahí es donde instalaron la máquina. Entonces traía todo. Hasta que la redacción se mudó completamente de ahí de la calle de San Juan de Dios hasta el Universal. La Universal. Son procesos. Wow. Lo que hizo Gerardo Araujo y Alejandro Galvis con la Universal fue maravilloso para el periodismo, fue un gran aporte para Cartagena. Hay que hacerles ese tributo a esas dos personas que tuvieron la visión empresarial de sacar al Universal de lo que era un periódico muy rudimentario y convertirlo en un periódico moderno. La ciudad. Eso fue una visión empresarial, porque lo periodístico pues era otra cosa. Mira, te decía, mi papá era gerente del Espectador aquí en Cartagena. En su época el Espectador traía de Bogotá entre 22 y 25 mil ejemplares diarios. En Bogotá los embarcaban en un avión como a las 3 de la mañana y el avión aterrizaba aquí a las 4 o 5 y a esa hora lo recogían en el aeropuerto y se repartía el Espectador en toda la ciudad. Y el Universal no llegaba ni a 2.000 ejemplares en esa época. Cuando llega Gerardo Araujo con Alejandro Galvis de Vanguardia Liberal, que transforman tecnológicamente el Universal comienza a invertir esa proporción. El Universal termina vendiendo 22, 25, 30 mil ejemplares diarios y el Espectador poco a poco se fue amainando hasta que desapareció. Se apropió de la plaza del Universal. Que es su plaza, porque la gente quería ver sus noticias. Tú en el Espectador veías las noticias nacionales, pero no veías noticias de Cartagena. Así es. En cambio, el Universal te daba la noticia de Cartagena, que fue lo que pasó. ¿Qué pasó en el mercado de Basurto? ¿Qué pasó allá? Todos los yeres. Y los sucesos. Todos los yeres que habían en Cartagena. Entonces, eso fue una gran visión que tuvieron y llevaron el periódico. El periódico ha tenido sus momentos de buen periodismo y momentos de periodismo llevadero, ¿no? Por decirlo así. Pero lo que fue el Universal en ese esplendor, cuando yo llegué, llegó otro equipo de gente, había un equipo
un equipo de periodistas. ¿Qué año fue ese, John? Dime en el más o menos. año 2000. En el 2000 comencé Revista Z, en el año 90. Muchas chicas de la Autónoma del Caribe en Barranquilla. Sí, había un gran nivel profesional. Sí. Y también que teníamos un gran maestro. Teníamos a Germán Mendoza Diago, que era un maestro de maestros. Me dolió mucho su muerte. Cuando él murió, yo escribí un artículo que se llama El hombre clave. Germán Mendoza fue un hombre clave en mi vida periodística. Okay. Porque cuando llegué a la Universal, la primera vez él me ayudó a hacer sucesos, a trabajar la noticia, tener el método y el olfato, desarrollar el olfato para la noticia. Y la verdad es que el periodismo se aprende es ahí, en sucesos, o sea, porque es la vida misma, es decir, el atracado, el homicida, ahí en esos casos se vive la vida. Y uno aprende ahí a ver esos momentos de la tragedia humana. Eso le da a uno mucha vivencia. Germán Mendoza fue una gran guía. Y cuando ya pasamos a la sede nueva del Universal, un día llegó un político que se llama Juan Diego Jaramillo, murió, político conservador. Ahí en la misma redacción quedaba en un ala, quedaba la gerencia. Y él llegó ahí era la entrevista. Yo estaba haciendo sucesos y Germán Mendoza me dijo: suspende lo que estás haciendo porque hay un señor allí y hay que hacerle una entrevista. Entonces yo no sabía quién era, no sabía que me tocaba hacer política y me fui para allá, le hice la entrevista y la entrevista el otro día estaba en primera página abriendo el periódico. Yo no sabía, o sea, yo simplemente entregué la noticia y ya. Y a partir de ese día dejé de hacer sucesos y comencé a hacer política. Okay. Tenía que hacer la columna política, las entrevistas, toda la información política. O sea, le gustó al director, le gustó tu forma de redacción. Era un buen trabajo. Okay. Yo aprendí la redacción periodística, yo la trabajé mucho en la universidad. Porque tuve buenos profesores, pero también tuve un muy buen método. Yo en la universidad yo vendía trabajos y garantizaba notas a las compañeras y compañeros flojos, sobre todo compañeras flojas. Había que hacer un editorial, yo lo hacía y te lo vendía por tanto y no, yo necesito un 4.5 para pasar la materia, yo te lo saco. Y efectivamente sacaba 4.80, sacaba 5. Es más, saqué 5 en trabajos que vendí, nunca saqué un 5 yo. Wow. Nunca saqué un 5. Entonces, cuando yo estoy en el Universal, la verdad es que yo sí sé redactar. Eso sí. Eres muy buen redactor. Tengo virtud para la redacción y para la titulación. Y cuando no es que me hayan dado la oportunidad, simplemente me pusieron a hacer política un día y funcionó. Entonces va a seguir funcionando y desde ese día hasta hoy he hecho redacción política, análisis. Por eso es que tú en la presentación hablaste de politólogo empírico. Okay. O sea, yo nunca he estudiado en una universidad politología. Eso te lo ha dado. O sea, yo no puedo decir que soy politólogo de tal universidad o tal otra, sino que yo he hecho empírico. De hecho, de estar en contacto con el análisis tema. Y entender la dinámica de la política y entrevistar a los políticos y hablar con ellos, con todos, de todos los colores. John, Universal, terminaste comunicación social en Bogotá, llegaste a Universal, trabajaste en El Espectador, trabajaste con Caracol. ¿Qué siguió posteriormente? Después de Universal, ¿sales de Universal una vez a Revista Z o te fuiste a estudiar el derecho? No, yo salí del Universal porque el alcalde en esa época era Guillermo Paniza y me pidió que lo acompañara en su equipo de comunicaciones en la alcaldía. Como jefe de comunicaciones. Yo pasé a la alcaldía. Pero yo en el Universal la verdad es que yo tenía un buen tiempo. ¿Cuántos años ahí? Yo creo como 10 años. 10 años. Pero lo que pasa es que en el Universal, mientras fui redactor, también estudié Derecho. Ah, ok. Fue cuando comencé a estudiar Derecho. Héctor Hernández, mi compadre, que en paz descanse, era el director del Universal y a la vez era presidente del Consejo Superior de la Universidad de Cartagena, por delegación del gobernador Carlos Mendivil. Y me dio mi interés, yo quiero estudiar Derecho, quiero complementar, y me abrieron las puertas en la Universidad de Cartagena y comencé a estudiar Derecho. Estudiando Derecho yo me retiro del Universal y me voy para la alcaldía y allá ¿Terminaste tu profesión en la alcaldía?
Para que en la alcaldía yo después fui jefe de prensa de Nicolás Curi, su segunda alcaldía. O sea, seguiste en el medio. Sí, o sea, ya fuera del Universal ya paso a otra esfera laboral, que es el sector público. Entonces, estuve en la alcaldía, luego me llaman de la campaña de Nicolás Curi a ser jefe de prensa de la campaña. Entonces ya asumo como jefe de prensa de la campaña de Nicolás Curi. ¿De la primera? De la segunda. De la segunda. Ya yo lo conocí en la primera, que ya lo había entrevistado cuando él hizo su primera alcaldía, pero ahora en la segunda, pues, no sé, me buscaron. Y Marta Curi. Ahí, Martica, excelente persona. Mi hermana. Entonces me buscaron y yo comencé a trabajar con Nicolás Curi como jefe de prensa para su segunda alcaldía. Cuando él triunfa, el día que él ganó fue el mismo día que los Marlins de la Florida con Edgar Rentería quedaron campeones. Fue el mismo día. Entonces ya después vino a organizar el trabajo de gobierno, pero durante el gobierno de Nicolás Curi vino un escándalo que terminan suspendiendo a Nicolás, luego él termina renunciando y a mí me tocó eso. Y me tocó todo eso en lo profesional y a la vez me tocaba terminar la Universidad de Derecho. Yo tenía que ir a la universidad a la clase de las 7 de la mañana, medio veía una clase, decía de tal, y me venía para la alcaldía a hacer las cosas del día y buscaba la manera de escaparme para ir a la siguiente clase. Yo hice la carrera de 5 años, la hice en 6. Porque en quinto año no aguanté por esas circunstancias. El estrés te tenía. No, es que un alcalde requiere de mucho problemado tiempo. Requiere mucho trabajo periodístico y no da tiempo para ir a clase. Y yo trataba de sacar tiempo, pero no podía. No, y como jefe de comunicaciones te toca lo audiovisual, lo escrito, los boletines, te toca todo. Una gran responsabilidad con las comisiones de la alcaldía. Entonces, no rendí. Me tocó, y perdí un par de materias, me tocó repetirlas en un sexto año. En materias de quinto me tocó repetirlas bien, pero ya me quedó más fácil porque eran solo 2 materias. Entonces ya el sexto año mío de Derecho ya fue más llevadero porque nada más tenía 2 clases. Total. Luego ya me gradué y entonces eres comunicador social, periodista y abogado de la Universidad de Cartagena titulado. Periodista del externado, abogado de la Universidad de Cartagena y especialista en Derecho Administrativo de la Universidad Libre. ¿Te especializaste posteriormente o en el mismo...? No, después, el 2007. Yo me gradué en el 2001 de abogado. En el 2007 me especialicé. Y cuando ya me gradué de abogado, ya había comenzado con Revista Z, que fue en el año 2000. Revista Z su primer número sale el 28 de febrero del año 2000. Un trabajo conjunto con Juan Carlos Díaz, un colega periodista. Cumpliste 25 años en febrero de este 28 de febrero. Y lo celebro este 24 de abril con un evento sencillo en el Salón Pierre Daguet de Univac, con las comunicadoras colegas de las colegas periodistas de mayor renombre en Colombia, que son Karina Chalita y Rosana Payares, que son unas consultoras, unas comunicadoras, unas asesoras de comunicación del más alto nivel. Del más alto nivel. Ellas van a estar aquí y ese día voy a presentar también un nuevo espectáculo que se llama Susurros del Caribe con la Orquesta Z, la orquesta de la Revista Z. Es de que tú eres un man polifacético que aquí nos vamos a ir así rapidito para ir cogiendo todos esos temas. Entonces, bacano. Te graduaste de abogado, hiciste tu especialización de abogado, seguiste trabajando con tu Revista Z, sí, llevas 25 años en este tema, pero ven acá, este tema, la Revista Z, que la creaste con Carlos Díaz. ¿La creaste para abarcar toda la temática cartagenera o meterte solamente por la parte política? Más que todo política. Es que Juan Carlos Díaz tenía una idea. Hombre, está la revista Semana, que era el punto de referencia. Nosotros queríamos hacer como una especie de revista Semana para Cartagena. Él tenía esa idea, Juan Carlos. Yo tenía una idea similar. Y cualquier día nos cruzamos en la Plaza de la Aduana, no sé qué. No sé por qué salió el tema y decidimos hacerlo juntos. Perdón, Juan Carlos Díaz, hermano del Díaz que fue... Juan Carlos Díaz Martínez, periodista de San Jacinto, Bolívar. Ok, no estaba confundiéndome con otro. Y con Juan Carlos comenzamos a hacer
la tarea cada semana. Fue muy luchado, era un trabajo muy extenuante, porque había que escribir, diagramar, buscar la noticia, comprar el papel, llevarlo a imprimir, esperar a que lo diseñaran. Eso fue una gran escuela, pero también fue muy trabajado, muy luchado. Y duró un tiempo largo, pero a Juan Carlos se le presentó una oportunidad de trabajo en el tiempo, y la verdad es que nos desgastamos ambos tratando de hacer algo, y ni él ni yo teníamos el olfato empresarial. Entonces en lo periodístico funcionábamos, pero en lo comercial nos faltaba ese pilar fundamental, y no pudimos despegar. Mucha gente nos mandó preguntas de la revista Z, que te las voy a aquí a... No, dale. No vamos de pronto a hacerlas todas, pero... Preguntas rápidas para respuestas rápidas. Exactamente. Muy bien. Cumpliste 25 años en la revista Z este año, en febrero. ¿Qué siente John Zamora Melo en este momento? ¿Qué balance hace en este cuarto de siglo de periodismo en Cartagena? Me siento satisfecho, siento que he hecho el deber, siento que no ha sido en vano, que ha sido un trabajo sostenido, que para eso hay que tener méritos, porque yo la revista no la heredé de un papá rico, arrancaste de cero, ni porque me casé con la millonaria del pueblo, no, sino simplemente porque esa fue mi convicción, y entonces, de manera que después de 25 años, claro que hay un sentimiento de orgullo, de satisfacción, de haber resuelto un reto en alguna manera, y de seguir afrontando más retos, desafíos. Detrás de esa pregunta hay una más bacana que menciona el nacimiento, y tú en alguna parte de tu historia dices: sin capital de trabajo, sino mucha convicción, lo que acabas de decir. ¿Cómo influyó esa etapa inicial en la identidad y el espíritu de la revista? ¿Qué papel jugó esa pasión periodística que mencionas? Pues porque es una revista hecha con convicción. Es un trabajo periodístico consciente, es un trabajo periodístico aferrado al método periodístico, y el resultado es un medio que goza de buena reputación, que goza de buen prestigio. Yo tengo en Revista Z una proclama del periodismo que tiene 7 puntos, va por 7 puntos, comenzó por 1 y ya va por 7. Hay uno de ellos donde expresa que... Son preceptos de la revista, ¿no? Sí, son una proclama, como unos principios. Hay uno de esos que dice que no me interesan los likes. Es decir, si tú comparas el medio Revista Z con otros de Cartagena, tal vez otros medios tienen más seguidores, tienen más publicaciones, tienen muchas cosas. A mí no me interesa eso. A mí me interesa que lo que se haga sea una muy buena información, bien escrita, con respeto por el idioma castellano, bien expresada, con su acentuación, con sus comas, con su sintaxis, su gramática. O sea, ese es porque el lenguaje es el instrumento del periodista. Yo sé que mucha gente no sabe, mucha gente se expresa, hacen cualquier cosa hoy y no saben escribir. Y yo digo, hay que primero saber escribir, o también hay que saber escribir. Hay que, porque así como el cirujano tiene un bisturí y sin el bisturí no puede operar, igual el periodista. El periodista tiene un instrumento que es el lenguaje, el idioma castellano, y tiene que saber utilizarlo para poder expresar bien las ideas, para expresar bien los mensajes, las informaciones. Entonces, cuando la persona patea el idioma, escribe como le da la gana, cruzado. Por ejemplo, yo tengo un conflicto con las comas. Yo tengo una teoría. Muchos periodistas van al supermercado y así como compran el ajo, los tomates, la leche, van a una sección que se llama comas. Compran frascos de 100, 200, 500, 1000 comas. Entonces, hacen los textos, cogen el frasco y tiran las comas, las que caigan, donde caigan. Y ya, esa es la ortografía de ellos. Y yo pienso que no, que hay que estudiar, que hay que preocuparse por el buen uso del lenguaje. Yo soy un frecuente
visitador de una página que se llama, y se la recomiendo, se llama Fundeu, Fundación para el Buen Fundación para el lenguaje, buen uso del lenguaje, que es una fundación patrocinada por el Banco BBVA y dirigida o desarrollada por la Real Academia de la Lengua Española. Okay. Entonces, es ante todo un instrumento para periodistas, y en esa hay recomendaciones para la redacción de textos por época. Por ejemplo, para los Juegos Olímpicos dicen cómo se debe referir a ciertos aspectos del deporte. Cuando la pandemia de COVID también había unas recomendaciones de cómo escribir, y igual para muchos otros casos de hoy. Por ejemplo, frente a lo que está sucediendo con Trump y los aranceles, unas sugerencias de redacción para ese tipo de temas. Yo soy habitual seguidor y visitador de esa página, porque me ayuda a educarme como periodista en el manejo del lenguaje. Y yo invito a los colegas a que utilicen instrumentos similares para que mejoren su redacción y para que mejoren su expresión. Mientras mejor se expresen, más claro llegará el mensaje. Mejor entendidos serán. Y esa es yo creo que una de las diferencias. Es decir, hoy hay una explosión de información por todos lados. Explosión de redes. Entonces hay cosas en Facebook, cosas en Instagram, cosas en TikTok, cosas en YouTube, cosas en WhatsApp. La inteligencia artificial es otro mundo de cosas que se hacen. Por eso en la proclama hay que ser diferente. Uno tiene que aprender a ser diferente. Y cuando uno es diferente, no importa que los demás hagan 10.000 cosas. Aquí hay colegas que publican 20 noticias por la mañana y 50 por la tarde. Y yo creo que con publicar una noticia bien estructurada, bien presentada, es mucho mejor que ese alud de informaciones que nada dejan. Hoy yo no sé, hoy la noticia es la reacción del perrito cuando se encontró con una niñita. Esa es la gran noticia. Miren que la inteligencia artificial, cómo quedó esta cantante, qué gran noticia. Entonces resulta que termina la audiencia consumiendo pendejadas. Y la idea mía es que en Revista Z, cuando vayan a consultar, vean elementos que alimenten la inteligencia y el espíritu. Por eso es que yo digo noticias con inteligencia para lectores con inteligencia. Eso es, yo creo que hay que aprender a distinguir, y que Revista Z se diferencie, que la gente encuentre allí algo diferente, bien presentado, porque más de lo mismo pues lo encuentras hay abundancia en las redes donde puedes encontrar más de lo mismo. Bastante. Eso que te decía yo del copiar y pegar, que yo lo hacía copy paste, ese que realmente porque era recortar un papel y para arreglar. Hoy todo el mundo copy pega videos. Entonces hoy la tragedia, el domingo fue la muerte de Jorge Bolaño. Todos los portales tenían el video de Jorge Bolaño y ningún portal hizo esa toma. Ni siquiera le dan crédito al que hizo la toma. Okay. Sino es copiar y pegar, porque eso es lo que la gente está consumiendo. Hoy, el día en que estamos grabando esto, es la tragedia en Santo Domingo. Más de 50 muertos por el derrumbe de un techo en una discoteca, incluyendo el cantante Rubí Pérez. Muchos medios tomaron el video de Rubí Pérez cantando antes de que se desplomara. Y nadie da un crédito, simplemente es copiar y pegar, porque eso es lo que está consumiendo el mundo. Entonces ese consumismo, ese afán de consumismo no lo tengo yo. A veces, es que tú no, pero no, yo no voy. O sea, si tú quieres ver eso, hay 200 portales donde lo vas a ver. Pero si tú quieres ver algo realmente creativo, diferente, pues lo puedes ver en Revista Z. Y no solamente eso, John, en esa noticia que me acabas de decir de Jet Set de República Dominicana, me di cuenta, o uno se da cuenta de que no un solo medio es el que distribuye la noticia, sino miles de medios. Y cada quien hace la noticia a su acomodo. Unos con risa, unos con llanto, unos que le meten su morbo a la noticia. Copiar y pegar. No hay, fíjate.
Eso también yo creo que el periodismo tiene que depurarse. ¿En qué sentido? En aparecerse. Hoy, en este mar de informaciones, pues yo no puedo censurar eso. ¿Por qué? Porque el ser humano es un ser comunicativo. Lo que diferencia al ser humano de otro es su capacidad de comunicación, el poder desarrollar un lenguaje. Por eso es que nosotros nos comunicamos, porque aprendimos a desarrollar códigos comunes que nos identifican. En el caso de nosotros nos estamos comunicando en el idioma castellano, pero hay personas que se comunican en inglés, otros que se comunican en chino, porque son otros códigos en los cuales se desarrolla la comunicación. Pero sea en chino, en francés, en alemán o en español, somos seres humanos comunicándonos. Eso nos diferencia de otras especies creadas por Dios nuestro Señor. Entonces, todos los seres somos comunicativos, y hoy eso se ve en las redes sociales. Todo el mundo comunica. Eso es natural. ¿Qué diferencia el periodismo? El método en que comunica, el método en que recaba la información, el método en que la procesa y el método en que la presenta. Esa es una gran diferencia. Y hay gente que le importa un carajo, porque son consumidores de lo que sea. Entonces yo busco la audiencia que no sea un consumidor de lo que sea, sino que consuma cosas de beneficio, cosas de servicio, informaciones realmente bien procesadas, informaciones que realmente, por ejemplo, veo mucho, en esta imagen se ve cuando el profesor le pega una cachetada al estudiante. Ajá. Y punto. Y la imagen, ¡pa! No te dicen cuándo fue, porque pudo ser ayer o pudo haber sido un video de hace 10 años. ¿Por qué fue? No te dicen dónde fue. Fue en Argentina, fue en Bolivia, fue en Cartagena, fue simplemente porque el video es viral. Uh-huh. No te dicen qué motivó. Uh-huh. Fue que el señor es mal geniado, o que el niñito le faltó el respeto, o que el señor es intolerante. No dice qué hizo la autoridad del plantel. Si separó al docente, si le hizo un procedimiento, qué dice la autoridad educativa de la zona, de la comarca, que los padres si han denunciado al docente abusivo, qué sé yo. O sea, tantas cosas que hay en la información y se quedan en lo que se ve, el cocotazo del profesor al alumno y punto. Entonces hay una superficialidad abundante en la comunicación, en la divulgación de hechos, absolutamente superficiales, no tienen ni un milímetro de profundidad, pero son absolutamente virales. Y yo, la verdad, yo nunca he buscado la viralidad. No me interesa la viralidad. Renuncio a la viralidad. Okay. Para nada. John, ¿vives de tu revista Z? De Revista Z, y yo tengo desde hace año y medio, por coincidencias de la vida, pasaba por la calle Arlivia y se presentó una situación en Bellas Artes, en Univac. Allí había una jefe de prensa y yo fui a saludar a la rectora por un tema de Revista Z, y en ese momento tenía la carta de renuncia y no sabía qué hacer, y me vio y me dijo, ¿por qué no me echas una mano en estos días? Y yo, bueno, está bien, y ya llevo año y medio echando una mano. Entonces es una entidad realmente valiosa. He aprendido a querer a Univac, a Bellas Artes. Es una entidad que tiene un gran servicio, una gran vocación por la juventud, y sobre todo la juventud de escasos recursos. Me cambiaste el tema. No, porque ¿Qué estás haciendo en Bellas Artes? Soy el jefe de prensa de Bellas Artes desde hace año y medio. Okay. O sea, no sé, que te estoy desarrollando el tema porque me preguntaste de qué vivo. Okay. Vivo de Revista Z, pero desde hace año y medio ingresé a Bellas Artes por esta situación coyuntural. No la busqué y simplemente se cruzaron los caminos. Y te estaba diciendo que es una entidad que no conocía a fondo, y hoy la conozco. Es una entidad supremamente interesante, bien llevada, con unos propósitos bien desarrollados, con un servicio a una comunidad estudiantil que necesita eso, porque si tú buscas dónde estudiar Derecho, encuentras varias ofertas en Cartagena, en Barranquilla, en Sincelejo, Bogotá, tal. Pero ¿dónde un joven que quiera estudiar música en Cartagena encuentra esa oportunidad? Solamente en Bellas Artes. Exacto. Que hay un conservatorio.
O un joven que quiera estudiar artes escénicas, baile, teatro, solamente ahí. Que quiera estudiar en una buena escuela de diseño asequible, en Bellas Artes. Es decir, es una universidad, una institución universitaria que tiene una vocación social muy clara, demarcada y con excelentes resultados. Es una universidad pequeña, una institución universitaria pequeña, pero de gran valía. Y estoy muy satisfecho de hacer un trabajo allí en Bellas Artes. Me he identificado mucho con la rectora Sacra Nader, con el equipo, un equipo de gente de altísimo nivel administrativo, pedagógico, académico, y es una entidad donde prima mucho el sentido de la familiaridad, de aprenderse a apreciar como prójimos, cercanos, y como es pequeña se desarrolla ese nivel de familiaridad, de estar pendientes los unos de los otros. Cuando una persona muere allá es muy sentido. Hace un par de meses tuvimos una señora que llevaba más de 25 años allí, falleció. Wow. Y tú ves la sensación, la sensibilidad de la gente, de cómo se apodera de la universidad, y es por eso, porque es una entidad de mucho valor humano. Entonces me he sentido muy a gusto y me reparto el tiempo entre Revista Z para no dejar de darle ese servicio informativo a una audiencia que es creciente, y de tener unas responsabilidades comunicativas que tienen otro tipo de método de connotación. Lo que es la comunicación universitaria académica es muy diferente a la comunicación que hago yo en Revista Z, que es periodística, informativa, analítica, especializada en poder político, económico y cultural sobre todo. ¿Quién es Revista Z hoy? ¿Tú solamente? ¿O tienes algunos colaboradores? Tengo unos colaboradores en la parte técnica, para que la página nunca se caiga, para que siempre esté pendiente de los ataques, de todo eso, de las actualizaciones que hay que hacerle a la página, y hay un par de personas en la parte de contenidos que te ayudan con el contenido, apoyan. O sea, trabajan los tres el contenido. Así es. Pero llegan primero donde ti, tú dices, vamos a hablar hoy de esto, y ustedes encárguense de eso. En el periodismo se hace, yo aprendí, se hacen consejos de redacción. Hay veces que en algunos lugares son diarios, en algunos lugares son semanales, quincenales. Entonces se elabora como un plan de todo el panorama informativo, qué es lo que tú vas a desarrollar, cuál es el tema que tú vas a tomar, y lo desarrollas. ¿Y el tuyo? Tu tema. El poder político. Poder político. Hoy, bueno, en estos días estoy publicando nuevos análisis. Hice un receso en los análisis para oxigenar, porque también hay que oxigenar al público, oxigenarse uno, pensar, recapitular, y ya comenzamos de nuevo los análisis electorales, porque en marzo del 26 son las elecciones de Congreso, y luego en mayo las presidenciales. Así es. Entonces es un tema muy importante para el país, para la región, e informativamente es relevante. Es lo que hace Revista. ¿Y eres imparcial totalmente, John? ¿O tienes tus...? No, yo no soy imparcial. No, porque la imparcialidad no existe en el periodismo, no existe la objetividad. El periodismo siempre tiene, el periodista siempre tiene... ¿Y esa palabra imparcialidad de dónde sale el periodismo? No. Yo veo unos medios que dicen, somos imparciales. O sea, no somos ni A, ni B, ni C. El ser humano siempre tiene una carga emotiva, una carga ideológica. Siempre hay algo que te gusta y algo que no te gusta, y eso se ve en el periodismo. Okay. Uno lo que trata es de ser equilibrado. Okay. Tratar de ofrecer distintas caras de la noticia, pero eso no lo sustrae uno como periodista de ser humano y de tener tus propias ideas, tus inclinaciones políticas, tus inclinaciones ideológicas, desarrollarlas. Okay. Entonces la parcialidad, yo creo más bien en el equilibrio, en dar esas oportunidades, y que la persona que vea la información tenga ese espacio para decantar y decir si le gusta, si acoge o no la tesis que le están presentando, si la desecha o si se entusiasma. Ya la persona verá. ¿Has tenido en la ciudad de Cartagena
algún rechazo hacia tu medio, que te hayan reclamado, estás diciendo cosas que no debes decir, o siempre has sido una persona Esos que... son gajes del oficio. Gajes En del el oficio. periodismo siempre hay unos odiadorcitos por ahí. O sea, tienes, Pero eso no. tienes tus enemigos gratuitos en la calle. No, odiadorcitos absolutamente insignificantes. Este periodismo de la ciudad de Cartagena, ¿cómo lo calificarías tú? Cuando hablamos de periodismo netamente, tanto de radio como impreso. Cartagena ha tenido grandes periodistas aquí, trabajando, ejerciendo desde Cartagena. Son muchos grandes periodistas. Pero hoy en día tenemos ese reto de cómo nos diferenciamos como periodistas haciendo periodismo de este mar de informaciones que pululan en las redes sociales. Ese es un reto. Ese es un reto, claro, porque ¿cómo hace para sobrevivir un medio que tiene toda una estructura frente a los virales? Mira, hoy hay de todo. Hay chicas que ganan mucho dinero porque cada día hacen un video de 15 segundos moviéndose, Pintándose. moviendo algo, insinuando algo de su cuerpo. Wow, increíble. Con 15 segundos que lo hagan todos los días ganan muchísimo dinero. Increíble. Ganan muchísimo dinero. Pero eso es lo que hay. Esa es la dinámica comercial de hoy en día. Entonces, que lo haga una chica y que le vaya bien, bueno, está bien, aplausos. El asunto es que la gente que consume Revista Z, espero que no sea la misma que haga eso. ¿Ya? Porque la idea en Revista Z es que haya gente pensante, no gente apasionada por 15 segundos de voluptuosidad. ¿Ya? Entonces, y seguramente lo que gana Revista Z en sus ingresos por tratar de hacer eso es minúsculo frente a lo que gana la chica esta mostrando un par de curvas por 15 segundos. Pero estás cumpliendo tu ya deseo periodístico. Son convicciones. Ya. Son Clásico. convicciones. Ya. Mi hermano, quiero meterme ahora en el tema de la familia de hoy. Ya. Cuéntame de la familia de hoy. Tus hijos, tu esposa. Tengo la mejor familia. Soy una esposa maravillosa, hermosa, la que adoro. Tengo 2 hijos maravillosos, hijos inigualables. Cuando hablo de ellos me enternezco, se me quiebra la voz porque adoro a mis hijos. Y se han metido... son dos chicos muy bien educados, muy formales, respetuosos. Tienen sus cosas como todo joven, pero tú los ves y son unos modelos de muchachos. Qué bacano. Son un par de modelos de muchachos. Ya son no, grandes. Deben tener mi bebé mayor tiene 25 y mi segundo bebé tiene 21. Son mis bebés. ¿Se han dedicado a lo de padre o...? No, ninguno es periodista. Ni derecho tampoco. No. En negocios internacionales ambos. Okay. Universidad del Norte ambos. Uno ya terminó y trabaja en Barranquilla y el otro está en la mitad de la carrera. Qué bacano, qué bacano. Y mi esposa ella trabaja con una firma en Mamonal. Y bueno, y somos los 4, mis suegros maravillosos, mis hermanos. La verdad que tengo ¿Vives en Crespo, John? Sí, en Crespo. En Crespo. Mi cuñada, mi cuñado, o sea, la verdad es que he contado con suerte de tener una familia muy armoniosa en general. Hay familias que tienen, como toda familia, a veces tienen ciertos quiebres, ciertos desencuentros, pero son pasajeros, llevaderos, superables, normales. No veo familias totalmente fragmentadas, disociadas, y no es el caso de la mía. No, al contrario, además nos preciamos de ser muy unidos, de pasar las fechas memorables siempre juntos. El año nuevo, buscamos en la Navidad, los cumpleaños, generalmente. Te he conocido siempre como una persona seria, como una persona cuadriculada, como recta. ¿Eso es siempre así o tienes tus épocas de bacanidad? Te voy a contestar con una anécdota que me pasó hace cierto tiempo. Yo tenía un perrito hermoso, Rocky. Rocky era raza boxer. El boxer es un perro de cachetes caídos, lindos, pelo corto y tal. Y son muy amigables con los niños. Sí, por eso fue que lo tuve.
Y había que sacarlo a pasear. Entonces en Crespo yo salía al parque lineal de Crespo a pasear el perro, y venía una niña que vivía en el conjunto. La niña debería tener 10, 12 años, tal vez, máximo. Y me saludó, señorito, ¿qué tal? Y vio al perrito y me ha dicho, ay, verdad que las cosas se parecen al dueño. Igualito un box. Pero mira, a los 10 años la salida con que... la agudeza, la sinceridad, la franqueza, la ingenuidad, ¿sabes? No tiene por qué esconder lo que pensaba, pero lo dijo muy bien dicho. John, tienes un hobby bacano que muy pocas personas lo tienen, que es el tema de la tauromaquia. Uh-huh. ¿Te gusta ese tema? Sí, lo defiendo. Ya últimamente nosotros en estos gobiernos tienen suspendido todos estos lo que pasa es que temas. El tema taurino es un choque cultural. Ajá. Hay unas ideas culturales que chocan contra la tauromaquia, okay, pero que se fundamentan en mentiras. Y te voy a decir aquí con absoluta claridad. En materia ambiental, los primeros ambientalistas de la humanidad realmente declarados han sido los taurinos. Los primeros ecologistas de la humanidad comprobados han sido los taurinos. ¿Y por qué? Porque salvaron a una especie de la extinción. El toro, que es el Bos taurus, el toro solamente sirve para ser lidiado. En materia de ganado, hay otras especies que dan carne, hay otras que dan leche y hay otras que dan carne y leche. El toro de lidia no da más carne que otras, ni da más leche que otras, ni combinado. Solamente se ustedes. El toro, si es por economía, por negocio, se acaba. Entonces la única manera de protegerlo es que lo críen para la lidia. Pero para tú criar ese toro, tienes que cuidar las aguas, los bosques, los pastos, porque de otra manera ese ser no podría vivir. Entonces los primeros ecologistas somos los taurinos. Personas que realmente por 500 años han cuidado los bosques, han cuidado las aguas, han cuidado el ambiente, para que esa especie pueda desarrollarse. Pero también hay un componente psicológico, y es que hoy quieren humanizar a los animales y animalizar al ser humano. Okay. Entonces, te venden la idea de que el toro sufre porque la persona, o sea, imagínate, cualquier persona que le pongan algo aquí, le duele. Total. Claro que le duele. Pero igual respondo. Tú ves un gatito, te dan ganas de hacerle mimos. Tú ves un perro, dan ganas de hacerle mimos, porque te gustan los animales. Bueno, con el mismo sentido, dale un besito a un cocodrilo. A ver cuál es la respuesta del cocodrilo. Dale un besito, un abracito a una mapana, rabo seco. A ver qué va a hacer la mapana. Cada especie tiene su manera de ser, su naturaleza. O sea, las especies son así. Y la naturaleza del toro de lidia es la acometividad. El toro nace y enseguida tú te le pones frente y te embiste. Tiene 1 hora de nacido, 10 minutos de nacido y te ve y te embiste. Entonces esa es su naturaleza. Tú ves lo que, por ejemplo, esto para un animalista sería aberrante. Un caballero se enamora de una dama y esa dama está casada y tiene hijos. El caballero, para acceder a la dama, para conquistarla, mata al marido y mata a los hijos. ¿Tú qué pensarías de esa persona? Que es un criminal, un psicópata. Total. Ahora vamos al mundo animal. Los leones, hay unos leones peregrinos que buscan una manada y ven allá las leonas y ven un león. Luchan con el león, lo destierran, le ganan la pelea y se quedan con las leonas. Y para que su estirpe sea la que triunfe, van y matan a los cachorritos. Así es. Pero no solamente matan a los cachorritos, sino que enseguida las leonas, sin llorar a los cachorritos que son sus hijos, copulan con el león vencedor. ¿Ya? Y entonces tú dices, bueno, eso ocurre en el mundo animal entre los leones. Eso no puede ocurrir entre los seres humanos.
porque los seres humanos tenemos otra naturaleza, ¿ya? Okay. Entonces, el error de este mundo es confundir la animalidad con la humanidad. Y hay que tener esa diferencia clara. Y el toro es el rey de los animales y es el único que realmente muere en la plaza en Francalí con un ser humano. ¿Cuánto pesa un torero? 60 kilos. ¿Cuánto pesa un toro? 500. En la física, ¿cómo un ser de 60 kilos le gana la pelea a un ser de 500? Es imposible. La única manera es con la inteligencia y con el valor. Y eso lo hace un torero. Entonces, el toro muere en la plaza porque lo han criado como un rey en unos bosques conservados por los taurinos y tiene la oportunidad de defenderse y de morir. Ahora, que hay que morirlo, hay que matarlo. ¿Cuántos pollos mueren por hora en Colombia? Millones, digámoslo así. ¿Cuál es la edad de un pollo? Cuando una persona se come un pollo, ese pollo 45, ha vivido 39 días. Sí, 35 días, 39 días. Desde que nace hasta que lo llevan a la planta de procesamiento son 39 días. Ni uno más, ni uno menos, porque ese es el tiempo. Así es. Y son millones de pollos que todos los días son sacrificados. Ese pollo llega a la planta de procesamiento y a las 3 horas ya está en una bandeja en un supermercado. Así es. Igual pasa con los porcinos, igual pasa con el ganado en pie, con cerdos. Bueno, son millones que mueren en este momento. Y en una plaza de toros solamente van 6. Y se enfrentan a un torero. No, que esos toros están drogados. Bueno, te acepto que está drogado. Métetele. Si no tienes técnica y valor, algo te pasa. Total. Entonces yo sí soy un defensor de la cultura taurina. Pienso que es una libertad. El que va a la plaza de toros no va ni obligado ni regalado. Paga una boleta. Y cuando uno compra es porque quiere ir. Eso es una libertad. La persona está en libertad de ir donde quiere. Y hay unos señores que dicen que no, prohíbase. ¿Por qué me vas a prohibir algo que realmente hace parte de mi cultura? Otro aspecto, los derechos humanos. Si una persona es discriminada por su color, sexo, orientación sexual, ideológica, esa persona enseguida salen todos los organismos a defender su derecho humano. Desde luego, claro que hay razón para eso. No puede ser que por ser yo de un color de piel no pueda entrar a una discoteca. Total. No puede ser que por yo tener una orientación sexual me vaya a levantar a palos, a piedra en la calle. No, usted sea como quiere ser. Ingrese al restaurante, a la discoteca, como quiera. Nadie tiene por qué discriminarlo. Entonces, ¿por qué el taurino sí lo discrimina? ¿Por qué sí es válido discriminar a un taurino? Entonces, ahí estamos mal de derechos humanos. Y estamos mal de discurso, de coherencia y mal de muchas cosas. Otra reflexión. ¿Cuántos policías se necesitan para un partido de fútbol? En un clásico nacional, Medellín, Cali, Millonarios. 200 policías. ¿Cuántos policías necesitan para una corrida de toros? Si acaso uno. Pero hoy se necesitan mucho porque quieren agredir a los taurinos. No, y otra cosa, todavía. ¿Cuántos apuñalados hay a la salida de un partido de fútbol? ¿Cuántos muertos ha habido por pasiones? Muchísimo. Porque te ven con una camiseta verde y yo soy rojo, yo soy azul, no sé qué. ¿Cuántos muertos? Muchísimo. En cambio, a la plaza de toros, todos los taurinos vamos en paz y alegría, permanecemos en paz y alegría y salimos en paz y alegría. Que discutimos, sí, que ese torero no sirve, que ese torero sí sirve, que eso no se hace así, que eso se hace así. Una discusión normal. Se acabó la corrida, nos abrazamos y vamos para la casa. Pero aquí hay unas contradicciones en Colombia. Mientras que suspenden corridas de toros de 6 toros, hacen unas corralejas donde sueltan a 20 toros. Por razones políticas. Lo apuñalan con unas picos de botella, le jalan el rabo, se lo mochan. Lo que pasa es que las corridas de toros son un trofeo político. Las corralejas no tanto. El rodeo, las peleas no tanto son. La corona es la corrida de toros. Okay. Y ese es el trofeo político. ¿Por qué en Cataluña prohibieron los toros? En España. Muchos catalanes quieren ser independientes.
no gustan de España. Y una manera de expresar ese desprecio por lo español está primero en que no ponen la bandera de España. El himno de España lo chiflan. O sea, el catalín. Y una manera de herir a España era prohibiendo los toros. A los toros no los prohibieron en Cataluña por animalismo, no, los prohibieron por razones políticas. Era un trofeo político en contra de España para abonar el rompimiento y la fijación de una frontera política. Son cosas que suceden en este mundo, pero no las explican. Pero yo te estoy diciendo como yo veo las cosas. Entonces, que los toros se van a acabar, tal vez, así como se han acabado tantas cosas buenas en la vida. Total. Se murieron los dinosaurios, ahora no se van a morir los toros. Pero lo que sí no puede morir es la convicción. El pensar que los toros son una expresión auténtica del ser humano, valiosa, nutritiva. Mira, en el ruedo se ve, ¿sabes lo que es la soledad frente al peligro? Es un valor del ser humano y eso hay que trasladarlo. Tú en la vida a veces estás solo y te enfrentas a muchos retos y eso es lo que hace un torero en el ruedo. Enfrentarse nada más y nada menos que a la muerte, a la posibilidad de morir como han muerto muchos. Total. Entonces, es un tema largo que a mí me gusta, me apasiona. Pocas veces hablo de eso porque es un tema que causa... Que hincha. Pero no tengo problemas en defender mis convicciones. ¿Asistes a corrida de toros últimamente o...? El año pasado... Manizales, me imagino. El año pasado, la última corrida de toros fue en la Plaza de las Ventas de Madrid. Ok. Estuve en julio del año pasado, que andaba mal de salud y no pude continuar, pero tenía un periplo por varias plazas de España y tuve que regresar a recuperarme. Eso fue la última corrida que fui. ¿Esto de las peñas taurinas todavía existe? Sí, ¿Se reúnen, hablan, constantemente, ponen corridas y debaten sobre la corrida? Porque ya la tecnología. Hay un canal que se llama One Toro. Tú te suscribes y ves las corridas de toros. Wow. Y las ves en tu celular. No sabía, fíjate. Las ves en tu como celular. Como el MLG Baseball y todas esas vainas. Igualito, One Toro TV. Y hay cuentas en Instagram, en Facebook, en todas las redes sociales, hay cuentas taurinas. Comentarios de puedes ver. Yo sigo, por ejemplo, la página de las ventas de Madrid, una página muy completa. Tú ves la reseña completa del festejo a la media hora. Completa, fotografías, textos, entrevistas, resumen de la corrida, todo. Qué bacano. Ahí está. Y entonces, pues no lo puedo hacer en Cartagena porque ya no hay toros. Prontamente tal vez no lo haya en Colombia. En México progresivamente han ido prohibiendo. Fíjate, Francia sí tiene bien blindados los toros. Desde el Tribunal Supremo, es decir, desde la Corte Suprema de Justicia de Francia, se ha protegido la libertad que tiene el aficionado francés de ir a los toros. Fíjate. Y permiten el ingreso de menores de edad. En el sur de Francia, es la gran despensa taurina del mundo hoy en día. El sur de Francia, Béziers, Nantes, Nimes, toda la parte sur que es fronteriza con España. Ok. Toro, corrida de toro a la lata. Hay Nimes, en Nimes, ahora viene la Feria de la Vendimia, hay corridas por la mañana y corridas por la tarde. Hay 2 corridas al día. Interesante. Entonces, es un país que ha defendido, pero bueno, esa es la realidad. O sea, si mañana prohíben los toros en Colombia, como ya están prohibidos, sino que estamos en un proceso, pues a seguir, nos aferramos a la tecnología. A ver, por internet. Hasta que la vida nos dé la oportunidad. Pero no hemos hablado de algo muy importante. Dígalo a ver. No hemos hablado de la música. Mierda, se me está pasando para hablar de la música, de John. Para hablar de la música, no jodas. Me disculpa un momentico, voy a salir del encuadre porque te tengo un obsequio. Un momentito. Mierda, qué vaina buena. Este no ha querido irse de acá. Vuelvo al cuadro. Vuelvo al encuadre. Para Pedro Claver Orozco, este es mi libro.
7 lecciones de trombón y una pandemia, John Zamora. Wow. La dedicatoria dice: Pedro Claver Orozco, amigo de siempre. La música también nos une. John Zamora, y la fecha. En este libro se puede apreciar un resumen en la contraportada. Cuando yo te leo la contraportada, prácticamente te estoy leyendo el libro completo. Dice: en la ejecución del trombón seré de los más discretos, un eterno aprendiz, pero en entusiasmo soy de lo mejor y eso me hace feliz. Wow. Ese es 7 lecciones de trombón y una pandemia. John, muchas gracias por este excelente regalo y lo voy a guardar por siempre. Sí, Pero ahora vamos a hablar, porque idea- esa la voy a meter en el medio antes de que termine el otro. La música. ajá. Bueno, la música, yo creo que hoy los seres humanos somos más musicales que nunca. Tenemos Spotify y cuantas, Esta vaina del trombón, ¿de dónde viene? allá te digo. Ajá. Entonces, hoy más que nunca la música está más presente en la humanidad. Antes, por eso, ¿sabes por qué se llama conservatorio? La escuela. Por una palabra italiana donde que era como orfanato. Entonces, cuando los chicos quedaban huérfanos, los llevaban a ese sitio y dentro de las cosas era enseñarles algo. Entonces les enseñaban música. Y algunos se destacaron y comenzaron a llevar a los chicos a que aprendieran música ya hace siglos y siglos. Ok. Entonces se llamó conservatorio. Pero bueno, antes tú para hacer música o tenías el talento natural o ibas a un conservatorio. Hoy en día, para tú hacer música, entras a Google y buscas tutorial para aprender a guitarra, tutorial para guacharaca, para bongo, para bajo, para piano, para trompeta, para saxofón, para el instrumento que tú quieras, encuentras tutoriales en Google o en las redes sociales. ¿Ya? Y hoy hay Spotify, Deezer y muchas más plataformas de música. Entonces la música hoy está omnipresente en todas partes. Entonces, porque el ser humano es un ser musical, un ser que ha desarrollado, así como los pajaritos cantan, pues los seres humanos también han desarrollado una maravilla también de códigos para poderse comunicar con música. Entonces, aquí en el libro yo relato por qué se me dio por el trombón. Y el trombón más que todo es por la influencia de la salsa, el sonido de la salsa, el sonido de los 70 de la salsa, de Willy Colón, de la dimensión latina, básicamente de ellos, de Oscar de León. Y a mí me encanta ese sonido. Pues primero que soy salsero, por excelencia. Y segundo que el sonido del trombón me encanta. Y el Gran Combo tiene un trombón solo, pero suenan como si fueran 10. Y muchos temas que de la salsa que me gustaron, y algún día tengo que aprender a tocar trombón. Ese día no ha llegado desde luego, pero sí en algún momento en una compraventa vi un trombón y con el tiempo lo compré y traté de ahí y tal, pero no. Ahora sí tengo un buen trombón. He tenido pues aproximaciones de ciertas clases, pero no, realmente no, nunca he estudiado música, no sé solfear. No conozco la clave de sol, no sé, una partitura en clave de sol no la sé leer. Si es en clave de fa, que es donde viene el trombón, sí la sé leer. Pues la sé leer, la sé identificar, no la leo rápido. Mi nivel en lectura es como el Nacho lee, la M con la A, ma. Ajá. Así es que tengo yo que leer una partitura, muy lentamente, pero la leo. Ok. Y entonces aprendí al trombón. En la pandemia. O sea, ¿aprendiste a tocar No trombón? he aprendido. No he aprendido. O sea, He fracasado absolutamente aprendiendo a tocar trombón. No. O sea, sí lo ejecuto. Haces tu No. Sí, pitico. lo estudio, lo ejecuto. He tocado en público, he tocado en orquesta, en concierto, he tocado. ¿no? Ok. Lo que pasa es que me cuesta mucho trabajo llegar a ese punto. En cambio, un trombonista en 5 minutos resuelve. Yo tengo que esperar 5 meses para resolver una partitura. Pero bueno, pero ahí voy. El asunto es que en pandemia, en Facebook encontré a un señor que se llama Javier Llera, que es profesor de trombón del Conservatorio de Jaén en España. Ok. Y él comenzó a dictar unas clases de trombón por Facebook. Las primeras tandas fueron 60 clases, yo me las vi completas.
Y fue la primera vez que realmente tuve un profesor de trombón, que comencé a entender muchas de las cosas de la técnica en la ejecución del trombón. Desde el calentamiento, desde la relajación, desde la columna de aire, la embocadura, las distintas posiciones, etc. Todo eso está en ese libro. Las 7 lecciones de trombón. Las 7 lecciones de trombón y una pandemia. Entonces fue con ese profesor, pues, que él no sabía que yo era su alumno, sino él simplemente publicaba en Facebook y yo me aboné y lo seguía. Y aprendí realmente mucho. Le escribí, me contestó y me dijo que me daba una clase virtual. Y fue la primera, duramos 2 horas en la clase. Y apenas me escuchaba, me decía, siéntate, mejor pues, no cojas el trombón así, cógelo así. En esas 2 horas aprendí lo que no había aprendido en muchos años del trombón. Y fue realmente el punto de quiebre entre ser muy torpe a ser más o menos metódico en el estudio. Y a partir de allí ya mejoré un poquito y te digo, he tocado en público, tengo la orquesta de la revista Z, que tiene su trombonista, eso sí, porque los arreglos lo hace el maestro Pacho Fortici, son arreglos muy exigentes. Entonces yo pues tengo mis limitaciones. Y en la Escuela de Bellas Artes no hay sí, claro, cursos de trombonista también, ¿no? Ahí hay un conservatorio. Y no te pones ahí a vacilarla con la gente. No, claro, si me conocen, me quieren ayudar. Lo que pasa es que el trombón, como cualquier otro instrumento, requiere disciplina y estudio diario. Okay. Y son varias horas de estudio. Es decir, cuando tú ves un pianista dictando en un concierto, ese señor lleva horas y días y meses preparando ese concierto. La música es de consagración. Porque hay gente que tiene talento, tiene oído y no necesita mucho. Pero el músico tiene que ser disciplinado, tiene que estudiar todos los días. Y en el caso mío, pues yo trabajo de aquí, allá, tengo una familia, tengo no sé qué. Entonces yo no tengo el tiempo para estudiar el trombón todos los días con la intensidad que se requiere y con el método. Entonces lo tengo como una afición. He tratado de progresar, algo he progresado, pero todavía estoy muy distante de ser un trombonista regular. ¿Y la orquesta? La orquesta de la revista ¿Cómo nace y por qué? ¿Cuál es la finalidad? En el mundo, el único medio de comunicación independiente y privado que tiene un grupo musical es Revista Z. En el mundo. En el mundo. Porque hay medios que tienen orquestas, como las orquestas sinfónicas de la BBC de Londres, pero es de la BBC de Londres, que es del Reino Británico. Está la orquesta de la Radio Televisión Española, orquesta sinfónica, pero radio. Es de la RTV, que es del gobierno español. Ajá. Y todas las orquestas de Europa, de medios de comunicación, de radios, porque son radios oficiales, Radio Ámsterdam de Holanda y esa. En Estados Unidos, igual la Orquesta Filarmónica de Nueva York, no sé qué, o sea, todas tienen un patrocinio oficial y son sinfónicas. En este caso, una orquesta tropical de salsa, cumbia, merengue y tal, y es la única que es de un medio de comunicación y solamente es de Revista Z. ¿Verdad que sí? No hay otro caso en el mundo. Así yo lo he buscado en internet y no hay un medio de comunicación tal. Hace años en Colombia hubo algo parecido que era la Orquesta Sonolux, pero Sonolux era un estudio de grabación y tenía su orquesta, la Orquesta Sonolux, pero no era un medio de comunicación. Total. Entonces, fue una inquietud que tuve próximo concierto de... Es que yo también en algún momento fui manager de musical. Yo llevé a algunos artistas, yo tenía sobre todo a la Cartagena Caribe Big Band, hacíamos conciertos en el centro de convenciones, hicimos gira internacional, tocamos en todo el Caribe, en Bogotá fuimos a un festival de jazz, con la Big Band hicimos muchas cosas. Y me quedó esa vena de conducir proyectos musicales. Entonces, bueno, en vez de hacerlo para otro, lo voy a hacer para Revista Z. Entonces, ya tuvimos un concierto inicial en el Teatro Adolfo Mejía, que lo pueden ver en YouTube, en el canal de Revista Z, están los temas que tocamos ese día. Entre esos, Soy Periodista, mi tema, el tema que yo compuse.
Ha venido, pues se ha presentado, ha tenido sus presentaciones y ahora en el aniversario 25 de Revista Z, desde luego va a estar ahí la Orquesta Z. Ahora en abril, ¿qué vas a hacer? Un espectáculo que se llama Susurros del Caribe. Le puse Susurros del Caribe porque realmente es un huracán, pero para no asustar, vamos a ponerle susurros. ¿Cuántos músicos tiene la orquesta hoy? 12. 12 músicos. Son 12. O sea, Sí, grandecita. Sí, lo que pasa es que próximo concierto de Revista Z. Z. Cuando yo tuve la Big Band eran 22 músicos. Y ya no hay escenarios, no hay espacio donde meter tú 22 personas, el sonido también, el costo es muy alto. Entonces, una orquesta, un grupo entre 8, 9 y 12 más o menos es manejable. Y es lo que hay hoy. Pero no lo tienes como negocio. O sea, a ti te dicen, necesito contratarte a la orquesta. Sí, tiene su vocación comercial. O sea, todos los fines de semana tienes toque. Ojalá. No tienes toque todos los fines de semana. La música tiene como todo, tiene sus temporadas. Ajá. Entonces, unas temporadas, por ejemplo, la temporada de diciembre es la temporada de los músicos. Entonces, en diciembre pasado no lo pude hacer porque ya algunos músicos estaban comprometidos. Cuando salió el proyecto, fue en septiembre y entonces ya diciembre estaba muy cerca y algunos músicos ya tenían compromiso. Y para no armar lo que se llama en la música el Ventu, que es uno de aquí, uno de allá, sino los que son. Vayan y hagan su trabajito, nos encontramos en enero acá. Este año nos encontramos y estamos en eso. Qué bueno, qué bueno. Entonces la orquesta Z ahí solamente tocó Soy Periodista, que es mi tema y la verdad es que es un tema que le agradezco a los colegas que lo han acogido como el himno del periodismo en Colombia. John, para terminar nuestro programa, nos saltamos los temas. Primero hablamos de la profesión de Revista Z, la comunicación social, y después seguimos con la tauromaquia, y era antes. Pero nosotros siempre a nuestros invitados le preguntamos o que nos dejen una reflexión. Yo quiero que le dejen una reflexión, un consejo a esas juventudes hoy sobre la comunicación social, que es tu fuerte, lo más fuerte que tú haces hoy. Hay que cultivarse, hay que leer. Para que sean como John Zamora. Para que sean como Jaime Zamora, mi tío. Ok. Ese es el modelo de periodista que yo siempre he pretendido ser, como Jaime Zamora Marín. Mi tío, que en paz descanse, murió hace 4 años, pandemia, pero fue mi gran amigo, maestro, padre. Y fíjate, voy a ver la dimensión de lo que era Jaime Zamora Marín. Hace 50 años hubo 3 grandes apuestas en la radio: Caracol, RCN y Sutatensa. Caracol reclutó a Yamida Más, RCN a Juan Gozaín y Sutatensa a Jaime Zamora Marín. Wow. ¿Pero qué pasó? Que RCN y Caracol tenían músculo financiero y Sutatensa era de un colectivo de campesinos y tal. Pero era la más poderosa de Colombia. En un momento fue poderosísima. 100 kilovatios de potencia en antena. Tuvo la antena más potente, que la escuchaban hasta en Bolivia. Total. Tenía unos radios que solamente sintonizaban. Tú lo prendías y era Sutatensa el paso. Y tenían un método de pedagogía por radio. El bachillerato por radio lo hacían. Entonces tú podías hacerte bachiller escuchando a Sutatensa. Un método pedagógico inigualable. Pero las cosas de la vida, Caracol prosperó, RCN prosperó y Sutatensa no. Y mi tío pues no pudo estar en ese ranking. Okay. Pero era un periodista de gran valía, un hombre y también un hombre que no estudió. Él a los 13 años comenzó a trabajar en una emisora de mensajero. Y él es periodista empírico, aprendió a hacer periodismo, pero entendió que tenía que leer, estudiar, cultivarse, aprendió inglés por su cuenta. No había Colombo, ni había Open English, nada de eso, aprendió inglés por su cuenta. Y se hizo periodista con el tiempo. Y fue un periodista ejemplar. Ese es el periodista. Ojalá fueran todos como Jaime Zamora Marín. Qué bacano. Reflexión y enseñanza para nuestros nuevos comunicadores sociales. ¿Qué deben hacer hoy para ser unos buenos periodistas? Pensar, reflexionar, contar hasta 10 antes de decir una babosada. Antes de publicar una babosada, cuenten hasta 10 y piensen si eso. O sea, si tantas cosas que se publican hoy son necesarias. La verdad es que no
No es lo que yo quiero ofrecerle. Por ejemplo, digo, que mis hijos lean Revista Z, que van a leer. La última estupidez que dijo una actriz porno, ay, que le gusta que le digan o que le hagan tal cosa, o un buen análisis de cuál es la situación política hoy en este aspecto, en este otro. Me parece que eso es más edificante. Entonces, eso es lo que pienso yo. Quiero que le haga un poquito de publicidad a tu página Revista Z. Z tiene, a nuestro público aquí. No, Z es un sistema informativo que tiene su núcleo en www.revistaz.com, que es la médula del sistema informativo, y tiene sus extensiones a redes sociales, con cuenta en revistas, @revistaz en Instagram, @revistaz en Twitter, X, @revistaz en Facebook, @revistaz en TikTok. Esas son tal. Y ahí mucha gente me escribe para que lo suscriba a los envíos en WhatsApp. Excelente. Entonces tengo 4 listas de WhatsApp, cada una de 256. Son casi 1000 abonados en Cartagena. Excelente. Les llega el despacho de la información de Revista Z con su enlace. Para la gente que nos sigue, hoy tenemos aquí a un personaje de los periodistas estos clásicos que ustedes no van a encontrar mucho en la calle. Agradezco que lo sigan con su revista Z, que es una revista excelente. Ya dijo los sitios donde están ubicados, y con John Zamadora encontrarán las noticias que ustedes nunca se van a imaginar. John, para mí ha sido un gran placer de que hayas estado aquí en la sala con Pedrito. Ahora nos tomamos una foto porque esto hay que registrarlo en Revista Z. Pero por supuesto. Para que... Esto me hace acordar de hay un personaje, Gustavo Arango, un escritor paisa que hizo periodismo conmigo en el Universal hace muchos años, y él tenía un personaje, Triana, y era un viejito, Wenceslao Triana. Se lo inventó, era un viejito, y él le escribía con el viejito reflexiones, y siempre decía, para mis 2 o 3 lectores. Total. Entonces, para los 2 o 3 lectores de Revista Z y para los 2 o 3 oyentes de podcast, La Sala con Pedrito, pues ojalá que les haya gustado este espacio, y aceptamos por los comentarios, y la idea siempre es mejorar. Mi hermano John, muchas gracias por tu visita. Don Pedro, un abrazo. Muchas gracias. Un abrazo a todos ustedes. Nos despedimos, John Zamora y Pedro Clavero Orozco. Hasta pronto en el próximo capítulo de En la Sala con Pedrito. Bye. Chao. Listo. Vamos a tomarnos la foto.